Hola compañeros, en esta ocasión queremos presentar nuestro trabajo de cómo le antecede el sujeto a la historia y el lenguaje. En esta oportunidad nos acompaña Carlos, que es un profesional de psicología y quiere presentar su opinión. Y también nosotros queremos debatir nuestra opinión frente a la realidad en nuestro contexto. Bienvenido, Carlos. Entonces, coméntanos. Bueno, muchas gracias. Muy chévere que me hayan invitado para analizar el tema sobre cómo le antecede al sujeto a la historia y el lenguaje. Pues esa reflexión, o para iniciar la reflexión, decir que somos seres históricos y seres del lenguaje. Desde antes de nacer, pues se vienen gestando situaciones, procesos, hechos, personajes que hacen parte de una historia. Una historia pues que al momento del nacer nos vemos inmersos en ella. Para el caso nuestro, ¿cuál es nuestra historia? Es una historia que viene, digamos, dada desde los tiempos precolombinos, por nuestras raíces indígenas, y luego con la época de la conquista o la invasión que le llaman ahora, cuando se empezaron a instaurar modelos económicos, modelos de dominio, modelos digamos, de sociedad. Entonces, todo ese engranaje histórico para llegar a ser lo que somos ahora en este contexto, el contexto nariñense. Y también, digamos, el lenguaje o el discurso, que también nos compete en este contexto. Fuimos colonizados por personas que venían desde España, traían ideas, traían costumbres, traían también una historia, traían un lenguaje, el español, y en ese sentido es que, bueno, en este momento hacemos parte también de la gran mayoría de países hispanohablantes. Es una ventaja en esa historia trágica de conquista, de dominio, de invasión, y bueno, es también como aspectos para reflexionar en lo que en el momento somos como sujetos de derechos y sujetos, digamos, que estamos en este contexto marino. Ahí se podría decir, teniendo en cuenta lo que menciona, como que el sujeto es el resultado de todo un proceso histórico, digámoslo así. Es correcto, sí, o sea, todos somos el resultado de procesos. Por ejemplo, mientras estamos aquí permitiendo que nos filmen, mientras estamos hablando, tiempos atrás, milenios atrás, millones de años atrás, se gestó un proceso, digamos, en el universo, que pues le podemos llamar el Big Bang. Y entonces con la formación de las galaxias, la creación de soles, la aparición de planetas, y bueno, y estamos en un planeta, y en este planeta hay civilizaciones, hay continentes, hay países, hay reglas. Es todo un proceso para llegar, digamos, a este momento que pues aquí lo estamos viviendo y compartiendo. Quería preguntarte algo. Según el pensador Foucault, él dice que el ser humano no cambia, que es, que, que es estable, que se determina y eso le permite que determinar su comportamiento y pensamiento. ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo contradigo esa reflexión de Foucault sobre que el ser humano no cambia, porque si nos vamos, por ejemplo, al, a la cuestión epigenética, siempre el ser humano tendrá a evolucionar. Y cuando tú evolucionas, tú cambias. Una evolución implica cambio, implica crisis. Que decir que el ser humano no cambia sería pensar como en un ser humano eh, que de aquí a 100, 200 años más allá será el mismo. No será así. Incluso por la cuestión, digamos, geográfica, física, ambiental, no sabemos más allá cómo serán nuestras características físicas, nuestras características morfológicas. Y aún así, también, digamos, junto a esas características físicas y morfológicas que pueden ser diferentes, también puede cambiar nuestro pensamiento, nuestra manera de ver el cosmos, nuestra manera, digamos, de estar en este contexto.
que el ser humano no cambia, habría que profundizar, digamos, de repente como en esa proposición de Foucault, pero yo, digamos, pienso que desde la base epigenética, desde la base científica, todo demuestra que el ser humano está en constante cambio. Incluso mientras estamos hablando, mientras ustedes están escuchando, nuestras células están muriendo y están, digamos, se están regenerando. Eso es un hecho, digamos, biomédico. Sucede así, y eso es cambio. También a eso sería como aumentarle la investigación, ¿cierto? Que se ha convertido pues actualmente en algo fundamental. Bueno, la investigación científica, también en el avance que se hace pues en las tecnologías, entonces eso también ha hecho que Sí, la historia y el lenguaje cuentan con paradigmas. Recuerden que los paradigmas son maneras de ver el mundo. Yo les decía sí, que hacemos parte de una historia con raíces indígenas, de una historia de colonización. Entonces, en ese tiempo se veía el mundo, digamos, o sea, si vamos a la manera práctica, el mundo el planeta Tierra era cuadrado, no era redondo, sino era cuadrado. Ahora, pues, habrá que ser una persona muy, digamos, que esté muy abstraída de la realidad para que piense que la Tierra es cuadrada o que, digamos, el universo es únicamente lo que está encima de lo que se mira en la noche, es como el cielo nocturno. O sea, las visiones del mundo van cambiando conforme pasa la historia. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuál es la visión de mundo que ahorita tienen las personas? Y cuando tú me hablas de investigación, ¿qué podemos investigar sobre esas visiones de mundo? Entonces, ¿qué modelo económico, qué modelo político, qué modelo social se quiere implantar sobre otros modelos, sobre otras visiones de mundo? Porque entonces podríamos decir que el hombre está en una continua investigación que lo lleve a cada vez enfocarse más a la realidad y buscar la verdad. Sí, dicen que la búsqueda de la verdad, pues, aunque se haga de manera muy, muy rigurosa y muy estricta, nunca se llegará como tal a encontrar la verdad, pero más sin embargo, pues se encuentran, digamos, como aspectos que permiten entender la realidad, aspectos que permiten, digamos, entender el comportamiento de las personas, el comportamiento de las sociedades, incluso últimamente hasta el comportamiento del universo, podemos decir. Eso. Ahí, ¿cómo podríamos un poquito encajar lo del lenguaje, la importancia del lenguaje? ¿Cómo permite que el hombre tenga esos continuos, esos cambios? Pues yo lo miro desde la relación entre el pensamiento y el lenguaje. O sea, el pensamiento se nutre mucho del lenguaje. Por eso las personas que comunican muy poco o que tienen, digamos, dificultades en el lenguaje también tienen dificultades cognitivas. Entonces, el lenguaje te permite a ti, retomando lo anterior, evolucionar. Porque cuando tú hablas, transmites y también hablas sobre algo que existe. Tú no puedes comunicar sobre algo que no existe. O sea, toda la comunicación o todo el lenguaje se hace sobre algo que existe. Si yo no nombro algo, no existe. Entonces el lenguaje cobra vital importancia, digamos, en lo que tiene que ver con la investigación, con la visión de mundo, como yo comprendo el mundo. El lenguaje, digamos, es lo más característico de esta especie humana, porque sabemos que hay especies que se comunican, ¿no? Sabemos que hay especies que se comunican, pero más sin embargo no tienen un lenguaje, digamos, como tan sofisticado o tan avanzado como el nuestro, pues que les haya permitido como ese nivel de evolución y de cambio que los humanos poseemos. Están los delfines, se ha hecho una investigación sobre los delfines, se dice que ellos tienen una inteligencia mayor que la de los humanos, sobre todo una inteligencia emocional y un lenguaje también, digamos, con el cual se comunican. Y bueno, interesante averiguar sobre eso. Hay un contraste, sí, digamos, hay especies que se comunican, los delfines lo hacen. Muy interesante, digamos, hacer como ese contraste, porque el lenguaje, como vemos, es como el motor, es vital. La parte vital, sí. Lo que comunicas transforma también. Sí, claro. O destruye. Exacto. Podríamos decir que, por ejemplo, tomando desde
postestructuralismo, el lenguaje hace parte de ahí o el lenguaje es algo mucho antes. Digamos que el lenguaje lo baña todo, lo cubre todo, o el lenguaje está en todo, digamos. Entonces, desde el lenguaje podemos comprender las instituciones, podemos comprender las reglas, podemos comprender los derechos, podemos comprender como las democracias. Porque si no hubiera un lenguaje, pues sería complicado hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos compartir sus opiniones de acuerdo a este debate que hemos hecho hoy. No sé, Carlitos, si tú tienes algo como para finalizar o dejarles un interrogante a nuestros compañeros al respecto. Bueno, sí que hay que averiguar sobre las últimas posturas académicas, las que están relacionadas con el cambio de época y las visiones de mundo. El cambio de época, las visiones de mundo tienen mucho que ver con los paradigmas y bueno, allí hay mucho que rescatar, sobre todo en esos tiempos donde incursiona con mucha fuerza el poder económico y el poder tecnológico, dos poderes que se están, digamos, como jugando la primacía o peleando la primacía para ser el que tenga más cabida en esta época actual y en épocas posteriores. Y en los mercados, sobre todo. En los mercados, correcto. Eso. Entonces, bueno, muchachos. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir una vez más y esperamos que sus aportes, compañeros, para mirar en qué estamos de acuerdo y en qué no. Gracias. A ustedes.